El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Saludos cordiales, 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por la interacción, gracias por conectarse con nosotros a través de la señal de nuestra estación Majestad Radio, nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, nuestra transmisión en simultáneo para Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas, y en el canal 3 nos pueden seguir los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com, estamos en el Facebook Live a través de las fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. A ver, algunas cosas para comentar rápidamente, cerrando esta semana. Cerramos con noticias realmente terribles, lo que ha pasado ayer en la cárcel de Turi. Como he dicho en varias ocasiones, sí daría la impresión de que hay cosas por las cuales parece que nos hemos empezado a acostumbrar. En el país se está normalizando hechos sobre los cuales no hay una reacción colectiva, una reacción generalizada de por lo menos exigir o demandar explicaciones. Tuvimos un 2019 con una enorme crisis carcelaria, matizada por 2 declaratorias del estado de excepción por parte de las autoridades, por sucesivos crímenes, intentos de amotinamiento y ausencia de guías penitenciarios, por controversias vinculadas justamente al tratamiento de la población carcelaria, por el hacinamiento, por el número de detenidos, por el hecho de que para los que quieren que a todo el mundo le dicten prisión preventiva, resulta que las cárceles no dan más. Hay una población carcelaria que supera la capacidad de los centros penitenciarios y evidentemente hay lo que los expertos han denominado una suerte de conflictos o guerras de bandas por el control de los centros penitenciarios. Hemos en varias ocasiones durante el año pasado señalado hechos ocurridos en la cárcel de La Tacunga, en la cárcel del Turi en la provincia de Azuay, en la cárcel del Rodeo en la provincia de Manabí, en 2 centros penitenciarios de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, la penitenciaría del Litoral y también la cárcel o el centro de reclusión número 8. Digamos, son probablemente los sitios en los cuales con mayor recurrencia ocurrieron hechos de violencia. Y bien anota Diario El Comercio, había pasado algún tiempo, algunos meses, 5 meses en realidad, sin que se hayan registrado hechos de violencia en el centro carcelario del Turi. 6 presos, 6 privados de libertad, que murieron, no se sabe si es suicidio o si es asesinato. Evidentemente esto, uno tiene sus presunciones por lo que ocurrió, pero esto tiene que ser materia de una profunda investigación. Pero revisando el historial de las personas que fallecieron, uno se encuentra justamente con razones por las cuales uno podría empezar a colegir o a tratar de hilar fino, ¿no? Uno sentenciado a 3 años por robo, otro 25 años por robo agravado, otro 40 años por plagio y asesinato, uno por 13 años por asesinato, uno 29 años por violación y otro 20 años por el delito de asesinato. No estamos hablando de la persona que robó un pan para tratar de comer, que la detuvieron y que está cumpliendo una sentencia. Estamos hablando de gente que cumplió una sentencia por crímenes, violaciones, asesinatos y también robo agravado. Los 6 aparecen muertos y esto ha sido materia de una investigación. Pero no podemos dejar de escandalizarnos, amigos, amigas. Creo que es momento que la sociedad empiece en su conjunto a demandar y exigir explicaciones sobre lo que está ocurriendo a nivel de la seguridad. Sobre esta presunción, y tuvimos esta semana un diálogo con Diego Pérez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en torno a esta suerte de guerra de mafias o de bandas que no solamente ocurre en las cárceles, sino fuera de ellas. Lo mencionamos en la entrevista con Diego Pérez. Por ejemplo, gente que salió de la cárcel y que fue asesinada mediante esta modalidad del sicariato. Gente que tenía antecedentes penales, gente que tenía vinculaciones con grupos delincuenciales. No es un tema menor. Y sin duda se requiere mayores explicaciones, mayores reflexiones por parte de la autoridad para
que esas explicaciones nos permitan generar un debate mucho más amplio, mucho más profundo sobre lo que está pasando con el sistema penitenciario y también con el clima de inseguridad que estamos viviendo en la República. Se requieren explicaciones por parte de las autoridades. ¿Qué está pasando con el sistema de rehabilitación social? Mal llamado sistema de rehabilitación social. Porque está claro que no puede denominarse así a algo que no existe. No existe rehabilitación social en el Ecuador. Creo que los esfuerzos de los últimos tiempos se circunscribieron básicamente a la construcción de centros carcelarios. El de la Tacunga, por ejemplo, acaso el más emblemático de todos. Pero esa construcción de infraestructura física debía ir de la mano con toda una política integral de rehabilitación social. Si la hubo, ya no existe, y está claro que no existe esa política integral de rehabilitación social. Está claro también que esta es, o uno podría pensar que es una consecuencia de que se haya eliminado el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que tenía a cargo justamente la administración de las cárceles, el sistema de rehabilitación social. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se creó este servicio de atención integral a personas privadas de libertad, que claramente no ha logrado controlar la situación. Yo me atrevería a decir que esta instancia ha fracasado, y no es una cuestión exclusiva de quien la encabeza, porque ya hemos tenido algunos directores de ese sistema, de ese servicio, que no han logrado controlar la situación, marcada además por la ausencia de suficientes guías penitenciarios. No es un tema menor. Habrá que ver las explicaciones por parte de las autoridades, pero claro, esto forma parte de un todo, y el todo es que hay un clima de inseguridad marcado, entre otras cosas, por estas guerras de bandas y esto que se ha denominado, que algunos denominan una suerte de limpieza social, porque resulta que los asesinados son personas o es gente con antecedentes penales vinculados a crímenes, no a delitos menores, sino a crímenes. Aquí evidentemente se requiere una respuesta más contundente por parte de las autoridades. Ese era un tema que quería comentar. El otro tema, rápidamente a propósito de la nota que di lectura de Diario Expreso. Yo creo que es momento que la clase política, la clase dirigente, los voceros de los gremios se hagan responsables de lo que dicen y dejen de echar la culpa de todo a los medios de comunicación y a los periodistas. O sea, los periodistas no interpretamos lo que dijo Jaime Vargas respecto de que él se considera el segundo mandatario de la República. Eso no dijimos los periodistas, lo dijo el señor Vargas. Y ese señor Vargas, el que tiene que explicar de dónde saca semejante desaguisado. El señor Vargas no es el segundo mandatario de la República. Y los periodistas y los medios no le malinterpretamos. El señor Vargas hizo o utilizó esa expresión autodenominándose el segundo mandatario de la República, cargo al que no accedió mediante ningún proceso electoral. Si el señor Vargas quiere ser primero o segundo mandatario de la República, tiene que ganar una elección presidencial. Así de simple. O sea, esta interpretación que le ha dado el presidente de la CONAIE, tratando de matizar sus declaraciones, no ha lugar, porque eso no está consagrado en la Constitución. Y muy fácil resulta para su entorno, para quienes avalan o defienden sus declaraciones, señalar que son los medios los que han amplificado, los que le han sacado de contexto. El señor Vargas dijo eso y lo dijo así, que él se considera el segundo mandatario. Creo que él se debe hacer responsable del desatino de haber señalado semejante cosa. Esto que fue una nota publicada por Diario Expreso el día de hoy. Y hay un tema que debía ser noticia el día de ayer. Finalmente ayer la Asamblea Nacional, y lo informamos muy temprano, hace 24 horas, justamente en estos minutos cuando estábamos ejerciendo nuestro comentario en nuestro espacio de noticias, nos llegó la información de que la Asamblea Nacional iba a suspender sus sesiones plenarias previstas para el día de ayer. Sesiones plenarias que iban a ser las últimas, tomando en cuenta que la Asamblea la próxima semana se acogerá al primer receso constitucional del año. Yo tenía una lectura, la explicación oficial es que no lograron habilitar o dejar listo el sistema de voto electrónico en el salón del Pleno Nela Martínez, porque el día anterior se había generado allí en ese recinto
la rendición de cuentas del presidente de la Asamblea Nacional. Mi lectura, la mía, en lo personal, en el plano de la interpretación periodística, sin sujetarla a una verdad absoluta. Creo que nadie puede considerarse dueño de la verdad. Pero es apenas una opinión de quienes habla. A mí me dio la impresión en lo personal de que esta decisión de suspender las sesiones plenarias tenía que ver con el inminente regreso del asambleísta Geoffrey Poma a la función legislativa. Puedo estar equivocado. Puede ser apenas una coincidencia, aunque algunos dicen que en la política no hay coincidencias. Puede ser una coincidencia. Yo creo que algo hay sobre esa decisión. Tomando en cuenta que ayer habían 3 sesiones plenarias y que la Asamblea no se volverá a reunir sino después de casi 3 semanas. Si sumamos los 4 días del feriado y los 15 días de asueto, estamos hablando de 19 días, casi 3 semanas, prácticamente 3 semanas que la Asamblea no sesionará porque se acogerá al primer receso constitucional del año. Entonces sí me llamó la atención que por un tema técnico la Asamblea no haya sesionado el día de ayer. Entonces, hilando un poquito fino, a mí me da la impresión de que esa decisión tiene que ver con el hecho de que no hay claridad en torno a lo que ha pasado con el asambleísta Geoffrey Poma. Y sobre esto hay una explicación muy detallada, muy interesante, muy pertinente y argumentada que publicó el jurista Gustavo Chiriboga el día de ayer. Sobre la situación del asambleísta Geoffrey Poma, y aquí poner en contexto, más allá de los afectos o desafectos que puede haber respecto de la orientación ideológico-política de determinados personajes políticos. Siempre planteo tratar de analizar con cabeza fría estos temas y tratar de reflexionar sobre lo que en derecho procede, aunque políticamente no nos guste. Y el problema es cuando dentro de decisiones que deberían estar amparadas en derecho, meten ahí cualquier interpretación política, que ha sido la historia de 40 años de vida democrática de la República. Ocurre hoy, ocurrió ayer y seguramente ocurrirá mañana. El tema es que tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa, amable audiencia, establece causales por las cuales un legislador pierde su condición de tal. Causales como la renuncia, como la muerte, como la destitución. Este último caso ya lo vivimos en este periodo con 3 legisladoras, con Norma Vallejo, con Sofía Espín y con Ana Galarza, o la sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Cuando un juez dicta una sentencia, la legislación establece una serie de recursos a los cuales pueden echar mano tanto los acusadores cuanto el acusado o los acusados, con lo cual la sentencia, habiendo sido dictada, no queda en firme. Una sentencia se ejecutaría o queda en firme cuando pasa el proceso judicial por todos los recursos posibles y ya no hay ningún tipo de recurso adicional. Creo que el ejemplo más cercano que podría trasladarlo acá es el ocurrido con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Jorge Glass fue sentenciado a mediados de diciembre del año 2017. Su sentencia penal condenatoria quedó ejecutoriada recién en diciembre del 2019. Transcurrieron 2 años para que la sentencia del ex vicepresidente quede ejecutoriada. Y allí sí queden firme porque no existen más recursos que se pueden aplicar al respecto. Digamos, para graficar un poco cómo funciona el tema jurídico y no vender necesariamente humo. Porque claro, Gustavo Chiriboga ayer explicaba la situación del asambleísta Poma. ¿Qué dice el doctor Chiriboga? El asambleísta Poma tiene en su contra una sentencia condenatoria ante la cual, conforme lo permite el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, solicitó la suspensión condicional de la pena. Esto quiere decir que la podrá cumplir en libertad bajo ciertas condiciones previstas en la ley. Cuando una persona que recibe una condena accede a la suspensión condicional de la pena, no significa que le han declarado inocente, no significa que se va a defender, digamos, en otras condiciones que sean distintas a la decisión original que significó el haber recibido una sentencia. El asambleísta Poma ha sido sentenciado y él se beneficia de la suspensión condicional de la pena, que significa que la pena la va a cumplir en libertad por el delito del cual fue sentenciado
y por el tiempo de la sanción establecida en la condena, que son 16 meses, 1 año con 4 meses. Sin embargo, de aquello, dice el jurista Gustavo Chiriboga, esta sentencia todavía no se encuentra ejecutoriada y esta es la parte de la discusión. El asambleísta Poma todavía puede presentar un recurso extraordinario de casación en el que podría o no cambiar su estado de inocencia. El asambleísta Poma y su defensa no han agotado todos los recursos posibles para que la sentencia quede ejecutoriada. Todavía pueden presentar un recurso extraordinario de casación que debe ser resuelto por la Corte Nacional de Justicia. Mientras no se inadmita o no se resuelva favorablemente dicho recurso extraordinario, la sentencia tiene el carácter de condenatoria, pero no de ejecutoriada, ya que todavía quedan recursos por resolver. No sé si estoy siendo claro en lo que estoy señalando y además con base en lo que el jurista Gustavo Chiriboga explicaba ayer, me pareció un hilo muy pertinente el que escribió el doctor Chiriboga. El artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone entre las causales para que un legislador cese en sus funciones que exista una sentencia penal condenatoria ejecutoriada y si esta condición no se cumple, el legislador no ha perdido el cargo. ¿Qué debe hacer el CAL, el Consejo de Administración Legislativa? Dice el doctor Chiriboga. Básicamente no mucho. Si tiene alguna duda, bien podría solicitar información necesaria que señale si la sentencia en contra de Jofre Poma se encuentra o no ejecutoriada y si no es así, él podría retomar su curul. Esto es en derecho. En derecho. Vamos dejando el tema político, porque aquí también hay una discusión política, porque al Jofre Poma reincorporarse a la función legislativa, automáticamente una bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana gana un legislador y la bancada de Alianza País pierde un legislador. Porque la alterna del asambleísta Poma, la señora Lisset Andrade, pertenece a Alianza País y con la situación jurídica de Jofre Poma, quien estuvo detenido, acusado de paralización del servicio público por haber ingresado a pozos petroleros en la provincia de Sucumbíos en el mes de octubre durante las protestas de aquel tiempo, el asambleísta Poma estaba impedido de cumplir con su función legislativa, con su función como asambleísta. Estaba detenido, luego fue sentenciado, pero no ha perdido su condición de tal por las causales que ya hemos referido y que las consagran tanto la Constitución cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que no les guste lo político, bueno, discutámoslo, pero en la parte jurídica creo yo que las cosas están absolutamente claras en torno a este tema. Si mañana o pasado la sentencia de Jofre Poma queda ejecutoriada y él sigue ejerciendo su condición de legislador, automáticamente perderá la curul. Porque la ley orgánica es absolutamente clara. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada. No es el caso que ocurre en este momento con el asambleísta Jofre Poma. Y sí me llamó la atención la forma como ayer se generó un cerco inclusive por parte de la escolta legislativa para impedir el ingreso del mencionado legislador. Me imagino, no sé si los señores de la escolta legislativa ya estaban al tanto, recibieron alguna orden de que el señor Poma no podía ingresar a la asamblea. Cuando muchas veces hay gente que ni siquiera trabaja en la asamblea y que ingresa tranquilamente a la función legislativa. Entonces, lo de ayer realmente fue una cosa, me parece a mí un exceso por parte de la escolta legislativa respecto del ingreso del asambleísta Poma. Ahora evidentemente se espera, y creo que debería ser lo sano y lo lógico, que el Consejo de Administración Legislativa se reúna, valore la situación del asambleísta Poma en derecho y que en derecho deje sin efecto la resolución a través del cual principalizó a la alterna del señor Poma mientras él no podía ejercer su condición de asambleísta titular. Eso tiene que hacerlo el Consejo de Administración Legislativa, de tal forma que el asambleísta Poma pueda volver a actuar con su curul en el Pleno de la Legislatura y con su representación en la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, instancia en la cual no pudo actuar el día de ayer. Pero creo que nuestros políticos no deberían ahogarse en un vaso con agua. O sea, que hay una decisión jurídica y pienso, creo, opino, que esa decisión jurídica debería ser respetada
por parte de la administración legislativa. El Congreso, o la Asamblea mejor dicho, la Asamblea finalmente se va de receso. Administrativamente la Asamblea seguirá funcionando. El receso implica que no habrá sesiones de pleno ni de comisiones legislativas a partir del miércoles de ceniza durante los siguientes 15 días, conforme lo señala la Constitución. Veamos qué procede en este caso, veamos cuándo se reúne el CAL para resolver este tema y ojalá que sobre esto, nos guste o no nos guste desde el plano político, se respete las cosas en derecho. Creo que es momento de dejar de lado la política y comenzar a pensar en derecho. 6 de la mañana con 43 minutos en la primera hora.